infraestructura pervasiva. Primero les voy a presentar las partes que conforman esta presentación, que son la introducción, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos, trabajos relacionados, un marco de trabajo conceptual para sistemas de salud, utilizando dispositivos de Internet de las Cosas, arquitectura para compañeros digitales, sistemas de apoyo para el paciente en tránsito en un hospital y, por último, conclusiones, aportaciones y trabajo futuro. Primero, voy a comenzar con la definición de un ambiente computacional. Es la relación de interoperación que se tiene entre infraestructuras tecnológicas y plataformas de software con el propósito de desarrollar, realizar pruebas, desplegar y ejecutar aplicaciones. Por otro lado, también tenemos una definición del compañero digital. El compañero digital es un asistente que tiene la inteligencia de entender tareas específicas que le sean encomendadas y solo entonces es capaz de ayudar al usuario en la toma de decisiones para proponerle soluciones concretas. La motivación de este tema y trabajo de tesis consiste en dos grandes ejes. El primero es una cuestión social de salud y el segundo tiene que ver con un problema computacional. En la parte social tenemos que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el 2018, en México, del total de adultos de 20 años y más, el 39.1% tienen sobrepeso, el 36.1% tienen obesidad, esto suma un 75.2%, mientras que en el caso de los niños de entre 0 y 4 años, el 22.2% tienen riesgo de sobrepeso y de los 5 a los 11 años, el 35.6% ya tienen la condición de sobrepeso. Bueno, pues lo que intenta o lo que se desea con este proyecto, se propone un ambiente computacional para aprovechar los avances tecnológicos y que con esto se permita la observación y seguimiento centrado siempre en el paciente para mejorar sus posibilidades y tener una mejor calidad de vida. El planteamiento de nuestro problema pues nuevamente tiene dos dimensiones o dos ejes. En el primero pues tiene que ver con lo que sufren los pacientes o a lo que se enfrentan. Los pacientes con enfermedad crónica como la diabetes son incapaces de realizar de manera eficiente y efectiva acciones para controlar su estado de salud. Tampoco pueden informar con precisión a su equipo médico el progreso de su salud en las citas. Desde ese punto de vista, pues tenemos tres principales problemas a los que se enfrentan, que son la gestión de las citas, el seguimiento médico y una mala adherencia a la toma de los medicamentos. Desde el ámbito computacional, observamos, de acuerdo a las revisiones de la literatura y en el estado del arte, que no existen plataformas que integren en particular con un compañero digital los diversos servicios, aplicaciones, dispositivos e infraestructuras disponibles para atender a este grupo de personas denominados pacientes de una enfermedad crónica. Vemos a partir de estas revisiones como áreas de oportunidad que se pueden aprovechar los avances en el reconocimiento del lenguaje natural, en el desarrollo de los dispositivos portátiles, en nuevas técnicas de aprendizaje automático y la disponibilidad de los dispositivos para el Internet de las Cosas. Con respecto a los compañeros digitales, pues vemos como área de oportunidad el poder proveer a algún sistema con proactividad y utilizar los recursos máximos disponibles, como son dispositivos, servicios que se encuentran también disponibles en la nube o de forma local, pero todo esto con un enfoque centrado en el usuario y en este caso centrado en los pacientes. La creación también de un ambiente computacional que proponga una especificación técnica para incorporar dispositivos e infraestructuras de manera incremental y sostenida
dentro del área de la computación ubicua. Utilizando este enfoque es también una de las áreas de oportunidad que vemos con el desarrollo de este tema. Nuestra hipótesis de trabajo fue que la creación de un ambiente computacional para compañeros digitales hace posible integrar servicios en línea y dispositivos, y con ello interconectar infraestructuras de cómputo ubicuo para poder explotar los datos generados en beneficio de los usuarios. Tenemos aquí en la lámina el objetivo general y los objetivos específicos. Como objetivo general, pues fue crear un ambiente computacional para compañeros digitales que ayuda al cuidado de la salud de los pacientes, delegándole tareas que tienen que hacer los pacientes debido a su condición de salud. Como objetivos específicos, pues naturalmente tuvimos que hacer la investigación, la lectura de los trabajos existentes, revisar qué técnicas reportaban estos trabajos, para poder primeramente realizar un diseño de un marco de trabajo conceptual que nos permitiera conocer de primera mano lo que un usuario típico necesita o espera de este tipo de sistemas que apoyan el cuidado de la salud. Con estos antecedentes de encontrar ese marco conceptual, se realizó el diseño de una arquitectura de software para compañeros digitales, y también como objetivo específico teníamos la de implementar por lo menos algunos de los componentes de la arquitectura de este sistema, pero pues bueno, se realizó algunas implementaciones, pero no se ha realizado al 100% la arquitectura completa. Por otro lado, también se pensó en un sistema que cuando el paciente salga de su ambiente doméstico, donde se encontraría el compañero digital apoyándolo, fuera de asistencia para él, en especial en organizaciones como un hospital, donde también requiere la persona de una ayuda con la carga mental que le viene de tener que ir a citas médicas y hacerse sus diagnósticos o sus exámenes clínicos. Derivado de la revisión del estado del arte, tenemos aquí en esta tabla que podemos observar de los distintos trabajos que se realizaron, aparte de que son para distintas enfermedades crónicas, la mayoría, que ninguno reporta proactividad dentro de estos trabajos, y que muy pocos utilizan dispositivos de Internet de las Cosas o wearables, y bueno, y también adicionalmente que no se encuentran integrados en el ambiente, los sistemas como tal, es decir, no cuentan con sensores que sean capaces de sentir ese ambiente. También revisando una parte como área de oportunidad, es que la mayoría de los sistemas no presentan un eje educativo, es decir, no presentan información para que le sea posible al paciente cambiar algunos de sus hábitos, o por lo menos darse cuenta de cuál es uno de los factores que le hacen sentirse desmejorado en su salud. Bueno, primero realizamos este marco de trabajo conceptual de diseño de la interacción para sistemas de salud utilizando Internet de las Cosas o dispositivos de Internet de las Cosas. El proceso de creación de este marco de trabajo conceptual es el que podemos ver en este gráfico. Primero se hizo la revisión del estado del arte, después se hicieron entrevistas con usuarios y expertos de salud. Esto es importante porque no solo se tomaron en cuenta a los pacientes, sino también a las personas que interactúan también con los pacientes, y a partir de esas entrevistas se hizo la creación de perfiles con sus historias de usuario. Enseguida les voy a mostrar
los perfiles que resultaron de este trabajo y también sus historias de usuario. Con ello, después se definió el marco conceptual de diseño de la interacción para los sistemas de salud con dispositivos de Internet de las Cosas, y en particular se aplicó a un caso hipotético de estudio de un sistema con el compañero digital para que nos pudiera apoyar en la toma de decisiones de diseño, en la confección de la arquitectura del compañero digital como tal. Aquí les muestro los perfiles de usuario y con sus respectivas historias de usuario. A grosso modo tenemos a 3 personas con distintas edades y distintas actividades. La primera le denominamos José y tiene una enfermedad crónica. Ella es una persona de 80 años. Entre otras cosas, él ya tiene una enfermedad y tiene también el hábito de hacerse revisiones de sus parámetros biomédicos, en particular de la glucosa, y pues bueno, él es uno de los perfiles. El otro perfil es una persona que se dedica al cuidado de personas en el ámbito de salubridad, y en particular tiene 26 años y es psicóloga. Esta persona se ayuda de las tecnologías utilizando agendas electrónicas, haciendo recordatorios y pues bueno, teniendo de la mano ahí un poco de apoyo a partir de las aplicaciones que tiene a disposición en su teléfono inteligente. Y por último tenemos el perfil de Carlos, que es un profesionista, contador de 45 años, y él le gusta tener una actividad física constante, es decir, lleva un estilo de vida activo, y gusta también de tener consigo las denominadas pulseras inteligentes o teléfonos inteligentes que conforman los wearables, y con eso darle a él información importante sobre su progreso en su actividad física. Lo que trata Carlos de evitar es caer en las patologías que le vienen heredadas genéticamente, dado que tiene familia con problemas del corazón o cardiopatías, ¿no? Bien, bueno, derivado de este estudio, de este trabajo, se obtuvieron estos 3 conceptos que podemos ver en la lámina, que son interfaces de usuario como servicios, las interacciones conscientes del contexto y la gestión de datos centrada en el usuario. Estos 3 conceptos son transversales a estas 3 características de usabilidad, que son la efectividad, eficiencia y la satisfacción. Y en cada intersección del concepto, pues estamos identificando elementos que nos permiten tener una guía para poder hacer un diseño adecuado cumpliendo las expectativas de estos perfiles generados. Voy a mencionar algunas para no tomar mucho tiempo en esta parte. Por ejemplo, las interfaces de usuario deben poderse adaptar al tipo de dispositivo disponible para informarle a las personas los parámetros biomédicos que tengan en tiempo real. Por otra parte, también es importante en las interacciones conscientes del contexto que se tengan recomendaciones relevantes y estas puedan ser basadas en la ubicación de las personas y en sus preferencias, es decir, que el sistema no actúe siempre de la misma manera, sino que revise el contexto para poder ser pertinente lo que le proporciona al usuario de información. Y por último, también tenemos la parte de la gestión de datos centrada en el usuario. Normalmente los sistemas, entre más puedan observar a los usuarios siempre van a tener miedo de que sus datos van a ser compartidos a personas ajenas, y es un problema siempre la seguridad y la sensibilidad de los datos personales. Por ello, en esta parte, en términos generales, lo que se busca es que el usuario siempre tenga el control de su información, sepa a quién se le está compartiendo, y aparte
se resguarde en el sistema de la información de forma segura, esto es, siguiendo el cifrado de datos, ya sea en una base de datos o de forma en archivos, pero también utilizando el cifrado y con llaves seguras. Vamos a pasar a el segundo proyecto, digamos, después del marco de trabajo conceptual, en el que ya estamos definiendo o decidiendo cómo diseñar la arquitectura del compañero digital. Previamente a definir los elementos que conformaron el sistema en esta arquitectura del compañero digital, se realizaron pruebas de experiencia de usuario anticipada. En particular, se utilizó para estas pruebas el método del Mago de Oz, que esto es derivado del cuento que se llama El Mago de Oz, donde, si recordamos, había un pequeño hombrecillo que estaba oculto detrás de un espejo y hacía ahí un acto de engaño para simular que él era un gran y poderoso mago. Entonces, bueno, inspirados por este cuento, se tiene un método donde se decide simular a cualquiera de los sistemas, pero en este caso a un compañero digital, y poner al usuario a interactuar con dicho sistema, con el objeto de tener de forma anticipada la reacción de la experiencia del usuario que puede darse. No se le informa al usuario que esto está sucediendo, sino que pues, se simula por detrás. Por eso se llama el método del Mago de Oz. Para recoger la información de la experiencia del usuario, se utilizó un cuestionario que se llama Attractive, que es muy popular en el área. Este cuestionario consta de 28 pares semánticos. Esto es, que son conceptos que pueden estar contrastados entre sí en los extremos, y hay una escala que gradúa, en este caso, en 7 niveles, el qué tanto se acerca a uno de los conceptos o al otro, y a partir de esa información podemos obtener parámetros importantes para saber si nuestro diseño es adecuado o no con respecto a lo que espera el usuario y con lo que está experimentando en la interacción. Aquí tenemos los 4 marcadores o métricas de experiencia anticipada que se utilizaron en este trabajo, que son la calidad pragmática, que se refiere a la calidad percibida de la manipulación, y está relacionada con la efectividad y la eficiencia de uso. Como parte de la calidad hedónica tenemos la identidad, que indica la identificación del usuario con el producto, y también tenemos la estimulación, que significa la necesidad humana de desarrollo individual, es decir, que tanto el usuario le mejora sus conocimientos y habilidades dicha interacción. También tenemos, por último, el atractivo, que reporta el valor general de un producto basado en la calidad percibida, obviamente por el usuario. Los resultados de haber hecho esta prueba con el método del Mago de Oz son los que podemos ver en estos dos gráficos. La primera parte nos muestra que hay unos valores altos de calidad pragmática y de atractivo, y pues un poco más bajos, pero no demasiado, sobre la identidad y la estimulación. Y aquí podemos ver en la gráfica la media, que es este valor que tenemos en este gráfico, y podemos ver también la desviación estándar, que nos indica que no están muy alejados los demás datos de ese valor promedio, o de la media aritmética. Esto lo que nos indica es que el sistema es adecuado, y obviamente tiene áreas para poderse mejorar, pero que de entrada tiene buena calidad pragmática y es atractivo, y podría trabajarse en estos dos aspectos de la identidad y la estimulación. Con esta información, adicionalmente utilizando también los conceptos encontrados
en el marco de trabajo conceptual fueron de gran valor para poder realizar el diseño de una arquitectura para compañeros digitales que cumpliera con lo que nos habíamos planteado en el proyecto de tesis. En este gráfico les presento el sistema en una vista por capas, donde podemos ver que hay una capa de aplicación, hay una capa lógica, hay una capa de servicios y hay una capa de comunicación. Aquí quiero hacer notar que ninguna de las capas se comunica entre sí, sino es a través del mensajero, que es parte de la capa de comunicación. También una parte que quiero hacer notar es que cada uno de estos rectángulos significa un componente del sistema, sí, pero es un componente de tipo microservicio, y esto nos garantiza diversos beneficios con respecto a una arquitectura monolítica, pero principalmente estos elementos están pensados para poderse operar o poder realizar otro tipo de sistemas reutilizando estos servicios, porque tienen o cumplen con el principio de alta cohesión y bajo acoplamiento entre sí. En esta parte de arriba pues se encuentran los dispositivos que tienen contacto con el usuario, como pueden ser todos los posibles dispositivos de Internet de las Cosas, o wearables, smartphones, televisiones inteligentes, etc. Y también algunos elementos un poco más comunes, como bocinas, micrófonos, cámaras, que pueden también estar dentro de esos dispositivos o aparte. Brevemente les voy a explicar un poco cómo están concebidos estos componentes. El reconocedor del aula lo que hace es capturar el audio de los usuarios a partir de los transductores que tienen los dispositivos y convertirlo en comandos. Estos comandos se le hacen llegar al compañero digital, que es un servicio orquestador, que es capaz de identificar qué se le está pidiendo, y él podría en determinado momento delegar. Él puede atender algunas de las peticiones, pero puede delegarle a los demás componentes si fuera el caso. El locutor proactivo lo que hace es transformar las respuestas que le da el compañero digital para que puedan ser llevadas hacia los usuarios en audio o en texto o simultáneamente en las dos modalidades. El observador biométrico lo que hace es recolectar toda la información que le puede proveer los dispositivos que están en contacto con el usuario, como pueden ser los parámetros biológicos y también en algunos casos la presencia misma en alguna de las habitaciones del lugar donde se encuentra el sistema, para llevarlos hacia el compañero digital en paquetes, y el compañero digital se encargaría de llevarlos hacia el analizador de comportamiento, que cuenta con modelos de inteligencia artificial, como son aprendizaje automático, con tareas como la clasificación, el agrupamiento o la detección de anomalías, para intentar obtener de ahí patrones de comportamiento y aprender del uso y de la interacción con los usuarios o pacientes. Tenemos también una parte importante que es un buscador semántico. Este buscador semántico lo que realiza esencialmente es hacer búsquedas de las posibles preguntas que vengan de los pacientes, utilizando ya bases de conocimiento o servicios ontológicos o semánticos que se encuentran en la nube, pero también podrían ser recopilados de manera local. Es decir, aquí trata de hacerse una especie de selección de por qué vía podríamos obtener información adecuada. Por otro lado, y último, tenemos al manejador de conocimientos, que lo que hace es simplemente la gestión del conocimiento de manera local, y para ello se utilizan ontologías y estructuras ya definidas y probadas, con también un stack adecuado para poder explotar esa información. Voy a presentar también lo más brevemente posible
la gestión de citas médicas, un caso de uso en nuestra vista lógica. Aquí quiero hacer notar que estoy utilizando un diagrama de UML, un diagrama de secuencias, pero estoy haciendo ligeras modificaciones sobre él. Normalmente estos rectángulos se refieren a objetos en tiempo de ejecución que están interactuando en un sistema. Pero en mi caso, yo les doy el significado de los microservicios para ver los componentes a más alto nivel y se pueda ver la interacción entre ellos, interoperación entre los microservicios. Por otro lado, el símbolo del actor, en este caso para mí tiene una doble función. Por un lado, el compañero digital es un actor, pero también es un componente del sistema. Y es esto así porque el compañero digital tiene que simular o casi ser como una persona para poder realmente lograr ser un compañero del paciente. Entonces aquí está esta conceptualización y lo que motiva el uso o el abuso quizá de UML en este caso. Brevemente, el compañero digital siempre va a ser, o casi siempre, va a ser el que detona o el que lanza las acciones, porque él es el que lleva la carga, él es el que tiene que estar pendiente del usuario. El compañero digital pregunta a través del locutor, o sea, pasa por el mensajero, le llega este mensaje al locutor para que lo convierta en audio o texto y se lo haga llegar al paciente a través de alguno de los dispositivos. El paciente contesta a la pregunta de si quiere una cita médica y este audio es transformado en texto y es comprendido después por el compañero digital y él sabe que tendría que registrar una cita médica y darle la confirmación al paciente a través de la interacción de los distintos microservicios. De una manera asíncrona va a estar revisando el compañero digital si hay algún evento importante que tenga ya que ser recordado al paciente y va a detonar precisamente esa parte para hacerle la notificación correspondiente. El seguimiento médico más o menos es muy similar. Aquí el compañero digital nuevamente hace la petición de los biométricos hacia el dispositivo que está portando el paciente y a través del microservicio de observador biométrico se le solicita esos paquetes de información, los toma o los recoge, los procesa y pues le hace por un lado le hace llegar la información al médico, pero también hace un paquete que puede ser explotado por nuestro analizador de comportamientos, ejecutando los modelos de aprendizaje automático que comenté hace unos minutos. Y por último, si se encuentra alguna información importante, algún hallazgo importante, esto se considera un nuevo conocimiento y se le entrega al manejador de conocimientos para que lo almacene y lo pueda explotar en un futuro. Por último, en este caso de uso de la adherencia a la toma de medicamentos, el médico en este caso es el que está iniciando con las acciones. Él hace una prescripción médica, esta prescripción médica de forma electrónica se le hace llegar al compañero digital, que evidentemente tiene un formato predefinido para poderse explotar la información. Se desagrega la cantidad de medicamentos con los horarios en los que el paciente tiene que hacer esas tomas y pues se generan las notificaciones internamente que se necesiten para que en otro momento se esté revisando si se necesita recordar al paciente que tiene que hacer su toma de medicamentos en el momento presente. De la arquitectura completa del compañero digital se tuvo la colaboración de uno de nuestros compañeros, ahora maestro, en su proyecto de tesis, y él
realizó la implementación, entre otras cosas, del reconocedor de habla multifuente. A grosso modo, esta es la arquitectura de ese microservicio, donde tenemos en este recuadro, en este sistemita, 3 módulos: el de comunicación, un módulo de identificación del usuario y un módulo de procesamiento del lenguaje natural. Aquí también estoy representando un sistema de captura permanente. Esto está basado, es un dispositivo generado también por nuestro compañero, que realiza la captura constante de audio en un ambiente y es basado en microcontroladores. También él realizó una aplicación móvil para el sistema operativo Android, que es capaz también de capturar el audio y también de generar o hacer escuchar al portador del dispositivo audio. Y por otro lado tenemos el componente del mensajero, de la capa de comunicación del sistema del compañero digital, que puede también comunicarse con el microservicio que generó nuestro compañero en su trabajo de tesis. Y bueno, aquí están los puertos por los cuales se comunica y utiliza HTTP, y como dato tanto técnico, se utilizan objetos tipo JSON para hacer el transporte de la información o los payloads entre los diversos componentes de este sistema. Vamos a pasar al sistema de apoyo para el paciente en tránsito de un hospital. Bueno, ya habíamos, digamos, explorado la parte de tener un sistema en un ambiente domótico, y ahora era necesario saber qué pasa cuando un usuario tiene la necesidad, o un paciente, de ir al hospital o a alguna organización gubernamental donde tenga que hacer algún trámite, alguna cosa que requiera. Pues para empezar tiene un problema de una carga mental, son tareas adicionales a las que no está acostumbrado, y que es posible que ese estado emocional sobrecargado desfavorezca un poco su estado de salud, dado que las emociones impactan muchas veces en los parámetros biomédicos. Bueno, pensando en eso, se diseñó un sistema basado en áreas lógicas. Estas áreas son, cualquier organización está dividida en departamentos, en áreas, en oficinas, pero esta división o esta organización normalmente no se corresponde con los edificios físicos, y a veces están inclusive fuera de las oficinas centrales, etcétera, de tal forma que son ambientes muy complejos de entender para una persona no familiarizada. Entonces, pensando en ese tipo de organizaciones, como que ese tipo de organización un tanto caótica se da en hospitales o organizaciones gubernamentales, se creó un sistema para ayudar a los usuarios a poder transitar y cumplir tareas en ese entorno complejo. Y a este sistema se le denominó Area Based Management System, o AMS, para abreviar, y consta de estos componentes. Tenemos un gestor de acceso a áreas, que cuenta con recursos, con servicios y también con los usuarios con los roles de usuario. Tenemos un gestor también de las áreas, de la jerarquía de las áreas, donde se encuentra ahí representado el cómo está organizada las partes de manera lógica y física, la relación que guarda de la organización. Tenemos un gestor de flujos de trabajo, esto es, los pasos necesarios para lograr una tarea específica se almacenan y gestionan en este componente. Y tenemos también el gestor de contexto de área, donde digamos que este es el que está encargado de, en tiempo de ejecución, dar el seguimiento al usuario y decirle qué paso sigue de nuestro plan de actividades y qué tiene que hacer, y cuenta con los perfiles activos
para la tarea en cuestión que se tiene que realizar. Para entender un poco el cómo funciona ya en la práctica, tenemos un pequeño caso que ayuda a ejemplificar, que es la visita de un paciente al hospital para realizar una consulta y la realización también de estudios clínicos. Primero, pues el paciente llega, en este caso en su automóvil. Al llegar al área de recepción se le asigna un dispositivo móvil. Este dispositivo móvil le va a acompañar a ese usuario en todo su trayecto. Obviamente el usuario tiene una tarea que cumplir, ¿no? Que es lograr llegar a su consulta y también hacerse sus estudios. Bueno, de acuerdo a ese plan de actividades, se le indica en el dispositivo móvil que él porta que se dirija al área de medicina interna. Para esto él puede dejar su auto estacionado en algún lugar que se le haya designado. Toda la organización cuenta, dicho sea de paso, con sensores que hacen que se pueda saber en dónde se encuentra el paciente. Si no hubiese sensores, pues sería muy difícil saber en qué momento se encuentra, en qué lugar. Bueno, ya que él estacionó su vehículo en el área de estacionamientos, se dirige al área de medicina interna. En esta área pues se verifica la identidad. En cuanto llega a esta zona, se verifica la identidad del paciente y se le indica que se debe dirigir al área de consultorios. Se le da pistas obviamente en el dispositivo móvil para que lo logre. Ya en el área de consultorios, pues él tiene que esperar a que se le dé la consulta, pasa la consulta, recibe su pase de salida una vez que terminó la consulta y al recibir el pase de salida se le indica que se debe dirigir ahora al área de radiología para realizar sus estudios clínicos. Va hacia el área de radiología, se verifica que es él el que ha llegado, se le da el paso hacia los aparatos, en este caso a realizarse un ultrasonido, y recibe al finalizar su pase de salida y se le indica que se debe dirigir a la recepción, pues no sin antes recoger su automóvil y una vez que llega a la recepción, pues se le libera o se le recoge o él entrega su dispositivo móvil que le fue asignado y prestado. Para este sistema se realizaron pruebas de usuario final. Estas pruebas de usuario final fueron realizadas con una herramienta de índice de carga de tareas y se realizó con 5 participantes. Este cuestionario, denominado NASA-TXL, se compone de 6 escalas, las que podemos ver aquí en la lámina, donde pues, cada escala pues, tiene preguntas. La demanda mental es cuánta actividad mental fue necesaria y se puede graduar, ¿no?, entre fácil, difícil, sencilla, compleja, pesada o ligera. La demanda física es la actividad física necesaria, lo mismo, puede ser fácil, difícil, lenta, rápida, relajada o cansada. Demanda temporal es cuánta presión temporal sintió el usuario debido al ritmo que se desarrollaron las tareas, igual que tiene grados, lento, deliberado, rápido, frenético. El esfuerzo, pues qué nivel de esfuerzo se requirió para alcanzar cierto grado de resultados. El rendimiento, cuál es el grado de satisfacción que tiene el usuario con el uso del sistema, y la frustración, donde tiene también escalas si se sintió con inseguridad, desánimo, irritabilidad, estrés, preocupación, se sintió por el contrario seguro, con agrado, con relajación o también satisfecho. Estas pruebas fueron realizadas en esta institución, en el CIMSTAT, debido a que, por 2 motivos. Primero, porque conseguir una autorización para hacerlo en un hospital es una tarea difícil y que lleva tiempo, y adicionalmente tendríamos que buscar un hospital que tuviera las instalaciones adecuadas, donde pudiéramos hacer la implementación de este sistema y se pudieran hacer estas pruebas de usuario final. Estos son los roles
los 5 roles asumidos que se hablaba en la lámina anterior, que es un repartidor que va a dejar un paquete al departamento de toxicología, ese fue pues un caso. Un solicitante que participa en el proceso de admisión de la maestría en computación, un profesor que fue invitado como jurado a la defensa de tesis en el departamento de matemáticas, un participante en el Congreso de Ingeniería Eléctrica y un técnico de aire acondicionado que lleva piezas para reparar a servicios escolares. Como producto de esas pruebas, pues se tienen aquí los resultados, donde podemos ver que el valor más alto que se registró pues tiene que ver con el rendimiento. También tenemos un esfuerzo, una demanda temporal y una demanda mental medio, y una demanda física baja y una frustración baja. Pues estos en conjunto, estos resultados nos indican que el diseño de este sistema con respecto al usuario final es adecuado. Vamos a pasar a las conclusiones de este trabajo de tesis, y primeramente les voy a comentar las conclusiones a las que llegamos con respecto al marco de trabajo conceptual de diseño de la interacción. Primeramente observamos que la mayoría de las soluciones existentes necesitan mejoría, ¿no?, en términos de usabilidad. Digo, esto no es tan poco usual, todo sistema podría mejorarse, pero en términos de usabilidad se requiere hacer mejorías para que los sistemas puedan ser adoptados a mediano y largo plazo. Es pertinente mencionar que la mayoría de los sistemas se desechan después de un tiempo muy corto debido a la insatisfacción de parte de los usuarios, y esto es tanto en dispositivos móviles, casi en cualquier tipo de sistema. Si no están diseñados tomando en cuenta la usabilidad, difícilmente se adoptan a mediano y largo plazo. Entonces tiene que ver con eso esta conclusión. Para la mejora de los sistemas y que pretenden ayudar a los pacientes, es necesario tomar en consideración el hallazgo del marco de trabajo conceptual, que es tener en cuenta el concepto de interfaz de usuario como servicio, también tener en cuenta las interacciones conscientes del contexto y realizar una correcta gestión de datos centrada en el usuario para garantizar pues, su privacidad hasta donde sea posible. Y por último, también tenemos que del marco conceptual, agregando plataformas de Internet de las cosas y utilizando el compañero digital, puede mejorar la experiencia del usuario y la adopción de dicho sistema. Por el lado de la arquitectura, de lo que denominamos como compañero digital para los pacientes, para el apoyo a los pacientes, es que la creación de una arquitectura de compañeros digitales hace posible integrar servicios en línea, dispositivos de Internet de las cosas, así como interconectar infraestructura de cómputo ubicuo de manera local para poder explotar los datos generados en beneficio de los usuarios. Esto es importante de que sean de manera local porque en la actualidad hay un problema grande y grave de seguridad en los servicios que se dan en la nube. Fueron un boom, pero se ha demostrado que esos servicios ponen en riesgo los datos porque no sabemos a quién se los comparten, quién los explota, quién nos garantiza siquiera que estén disponibles. Entonces hay un regreso hacia lo local, y de aquí que nuestro diseño pretende tratar dentro de lo posible de realizar ese regreso, de tener los datos resguardados de manera local. La arquitectura aprovecha las herramientas de inteligencia artificial para crear un ente inteligente que actúe como compañero del paciente. Aquí quiero hacer mención de a qué se refiere esto de ser un compañero. Se refiere a una noción derivada también de Nolan, el autor notable sobre de HCI, en particular de diseño de la interacción, que menciona que un sistema se considera amigable si ayuda al usuario a conseguir su objetivo sin hacerle daño.
o pues también podríamos decir que acompañándolo en su, pues en su proceso. Y de ahí que viene este término de que actúe como compañero, es decir, que actúe de forma amigable con el paciente. Se demostró mediante pruebas de experiencia de usuario anticipadas que la arquitectura del sistema de apoyo con el compañero digital es viable y al estar disponible en el entorno doméstico ayuda a los pacientes en la descarga de actividades producto de su padecimiento. El sistema de apoyo para pacientes en tránsito en un hospital nos hace posible extender el apoyo a los pacientes fuera de un entorno doméstico. Y pues esto es utilizando este sistema distribuido y descentralizado. El paciente, al convertirse en un usuario nómada, que es este rol que adopta cuando se encuentra en este dominio o en este sistema, que es observado por el sistema, puede ser asistido por el ambiente que genera el AMS y completar, esto es importante, sin carga extra, las tareas que requieren un ambiente complejo como es el de un hospital. El sistema de AMS fue validado en Cinvestav, solo lo reitero, por usuarios finales que lo encontraron fácil de usar, intuitivo y sencillo. El marco, como aportaciones, pasando a las aportaciones, el marco de trabajo conceptual de diseño de la interacción es un diseño basado el diseño basado en los hallazgos del marco conceptual aumenta la posibilidad para que los usuarios adopten el sistema. Esa es, consideramos, una de las aportaciones. El diseño de sistemas basados en los conceptos del marco de trabajo pueden crear un círculo virtuoso con los usuarios para adaptarse mejor a sus expectativas. Sobre la arquitectura del compañero digital, el diseño de esta arquitectura, basándonos en los conceptos y en las pruebas de experiencia visual anticipadas, hicieron posible crear una propuesta funcionalmente adecuada y robusta que se adapta al paciente, permitiendo el crecimiento y evolución del sistema. Los resultados de la propuesta destacan la importancia de considerar a todas las partes interesadas para diseñar el sistema. Esto es, hasta cierto punto, lógico. Entre mejor entendamos distintos actores que interactúan con un sistema, pues va a ser más fácil que nuestro sistema esté mejor diseñado y sea adoptado por las personas. Integrar dispositivos de Internet de las Cosas, plataformas y herramientas mediante un ente inteligente ayuda a que los pacientes alcancen sus objetivos de salud y apoyándose de las tecnologías existentes. Con respecto al sistema de apoyo para el paciente en tránsito en un hospital, este sistema pues que está basado en estas áreas jerárquicas en las que se organiza una institución, hace aportaciones respecto al cuidado de la salud y también del manejo de la infraestructura mediante el empleo de recursos computacionales y en particular de sistemas distribuidos y colaborativos. Este enfoque de gestión inteligente de recursos que también se está centrando en el usuario es innovador y aporta una arquitectura que se puede explotar para guiar a los usuarios que, como repito, en entornos complejos puede sentirse perdido o agobiado. Como trabajo futuro para el marco de trabajo, el conceptual, vislumbramos el desarrollo de interfaces de usuario personalizadas para diferentes enfermedades crónicas. Pueden ser cardíacas, por mencionar algún ejemplo, trastornos de salud mental, y bueno, la lista puede ser grande. Considerar las implicaciones éticas y de privacidad, específicamente en términos de la gestión y compartición de datos. También se puede desarrollar una herramienta o guía de diseño basada en este marco para apoyar al diseño y desarrollo de nuevos sistemas. Trabajo futuro sobre la arquitectura del compañero digital es, si bien se llevaron a cabo la implementación
de algunos componentes, algunos de forma completa, pero otros de forma parcial, como por ejemplo el reconocedor del habla, el locutor proactivo, el mensajero, el compañero digital, y actualmente se está trabajando en otro proyecto de maestría con el buscador semántico y el manejador de conocimientos. Si bien se realizaron estas implementaciones, pues hace falta realizar la implementación completa del sistema y también hacer que interactúe con los demás componentes del ambiente computacional, como es el sistema AMS. Realizar trabajos donde podamos hacer pruebas con pacientes en un entorno controlado para recopilar información, y esto nos permita también probar la parte de la búsqueda de patrones de comportamiento. Lograr una retroalimentación y validación de la base de conocimientos. Esto es porque, aunque nosotros descubramos conocimiento, se requiere siempre de que un experto en el dominio de la medicina, valide que el conocimiento no es falaz o no es mal interpretado por el sistema. Entonces se requiere que se vaya validando todo lo que se encuentra con el expertise de los médicos. Trabajo futuro para el sistema de apoyo a pacientes en tránsito, pues realizar pruebas de usuario con el sistema basado en áreas para el caso de un hospital. Como ya les comenté, se realizaron esas pruebas en el entorno del CIMBESTAT, pero sería muy interesante realizarlo en un hospital de manera adecuada. También explorar la integración del compañero digital con el sistema de gestión de áreas. Explorar el uso de técnicas de reconocimiento facial, también el empleo de dispositivos de bajo consumo, credenciales inteligentes, entre otros posibles dispositivos y técnicas para la mejora de la usabilidad. Y por el lado de los dispositivos de Internet de las Cosas, como trabajo futuro, se pueden realizar algún tipo de sistema tipo middleware para poder tener integradas las pulseras inteligentes, relojes, básculas, todo lo que tengamos a la mano en el entorno, y poder extraer los datos de una forma más sencilla. Asimismo, podemos trabajar sobre el firmware. Normalmente los dispositivos wearables están basados en microcontroladores y su programación está realizada en firmware, que es una pieza de software que interactúa con ese microcontrolador. Ese código puede ser estudiado a partir de técnicas de ingeniería inversa para poderlo modificar y lograr una plataforma que nos permita experimentar de una manera más profunda. Para terminar, les presento las publicaciones que fueron producto de este trabajo de tesis. Fueron 5 artículos, 3 artículos fueron de congreso, un artículo fue en revista indizada y otro artículo más fue un artículo de divulgación publicado en la revista del CIMBESTAT, Avance y Perspectiva. Quiero hacer mención especial de que el trabajo que se presentó en el Congreso de HCI de este año en Estados Unidos, en Washington, fue galardonado con el premio a mejor artículo de conferencia. En esta conferencia que se llama, que tiene las siglas DAPI, que significa Distributed Ambient and Pervasive Interaction, que está afiliada a este congreso mayor, ¿no? El HCI del 2024. Por mi parte es todo. Sí, muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Vamos a comenzar con nuestros invitados externos. Por favor, doctora Beatriz González, si gusta comenzar. Gracias. Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por tu presentación. Sí, y bueno, pues la parte que quiero resaltar es lo interesante de haber integrado diferentes áreas de investigación como la ingeniería de software, la interacción ser humano-computadora,
¿sí? Y pues, si lo consideramos como un área aparte de la parte de cómputo cúbico, ¿no? Me gustaría, precisamente para que destaques la propuesta, durante el marco conceptual creo que faltó hablar de la metodología de investigación que utilizaste para construirlo. ¿Podrías hablarnos un poco de ello? Okay. Voy a ubicar. Esta parte, ¿no? Así. Bueno, si entiendo bien la pregunta, tiene que ver con cómo se obtuvieron los perfiles de usuarios y sus historias. En particular, en tu documento hablas de la metodología de Design Sprint, Ok. Sí. que no se ve aquí, pero me parece que fue muy Sí. interesante el cómo llegaste. Okay. ¿Lo quiere Guillermo? Yo también. Sí. Gracias. Del diseño de Sí, sí. Muchas de los gracias. pasos esos. Sí. Se utilizó una metodología, efectivamente, de Design Sprint, que es una metodología, podemos llamarle metodología, pero bueno, es un método ágil que se utiliza normalmente para desarrollar software y tiene pasos a seguir. Entre ellos está el comprender. Se divide en 5 pasos, no lo tengo en la lámina, pero se divide en comprender, divergir, decidir, prototipar y validar. Digamos, se utilizó esta metodología ágil para poder llegar como al consenso de hacer un prototipo o un arquetipo de los usuarios, y pudiéramos tener, digamos, un perfil para cada uno de ellos, como los que les mostré de José, Carlos y Melissa. Brevemente, la parte de comprender significa que los participantes evalúan el problema que pretenden abordar, las personas para las que diseñan y el formato que utilizarán. Después se utiliza lo de divergir, que es que se anima a los participantes a dejar de lado los prejuicios. Se tiene como una especie de mesa como colaborativa de taller, y se les anima a los participantes a dejar de lado los prejuicios en varios ejercicios para generar tantas ideas como sea posible, independientemente de lo factible o lo poco realista que puedan ser. A través después en el decidir, que es otro de los pasos, se tiene que, a través de diferentes actividades, los participantes deciden qué ideas investigar más a fondo, y después se hace un prototipo. Los participantes crean ellos mismos rápidamente un prototipo de sus ideas, concentrándose en el flujo de la interfaz de usuario. Y por último, los participantes validan y presentan su producto a los usuarios, lo prueban y se les anima a proporcionar comentarios siempre que sea posible. Esto es como que a cada uno de los usuarios se les pide que manifiesten sus deseos a través de ese tipo de metodología, de tal forma que ellos van a proponer algo sin pensar si la tecnología es o no capaz de hacer lo que ellos están proponiendo. Después eso con los usuarios, con otros usuarios, se lo presentan como un prototipo y lo operan en él para poder lograr un consenso, digamos, descartar algunas ideas que tuvieron en un principio,
confirmar o concordar con otras ideas que tuvieron otros participantes, de tal forma que se converja o se pongan de acuerdo en los conceptos más importantes de ese grupo de participantes. Gracias. Y tengo otra pregunta respecto a la arquitectura. Y es más, no sé si quieres poner aquí tenemos esta arquitectura muy interesante, precisamente por capas con microservicios, y la pregunta es, ¿por qué utilizar? Imagínate que yo quiero desarrollar ahora un compañero digital. ¿Por qué utilizar tu propuesta y no utilizar, por ejemplo, frameworks ya existentes como Rasa o como Dial o Flow? Es muy buena la pregunta. Principalmente el enfoque de generar un compañero digital, y creo que si no lo comenté, todos estos componentes pretenden vivir en un ambiente doméstico y no salir a internet, no tener la necesidad de hacer uso de sistemas que pertenecen a transnacionales o a gente que no sabemos qué van a hacer con nuestra información. Esto es una preocupación como muy actual. Yo diría también que esto pretende vivir en dispositivos de bajo consumo y también de baja potencia computacional. Llevarlo hasta donde sea posible, porque sabemos que los modelos de aprendizaje automático o las redes neuronales mismas consumen poder de cómputo. Sin embargo, tenemos dispositivos que pueden ayudarnos, como son los Edge Computing Sticks, que nos pueden ayudar a que esos pequeños dispositivos con poder de cómputo, digamos, no tan alto, puedan ejecutar modelos preentrenados o que se les haga un tuning para poder realizar las tareas adecuadamente. Entonces, contestando un poco la pregunta, ¿por qué preferir hacer un compañero digital bajo esta arquitectura? Por privacidad de la información, por que es una propuesta asequible con tecnologías existentes y porque se puede escalar. En determinado momento, si uno ya no tiene este temor de que los datos sean compartidos a gente que no conocemos, el sistema puede escalarse, porque dado que son microservicios, se puede hacer un contenedor con Docker que se pueda alojar también en la nube para tener mayor poder de cómputo en dado caso que no sea suficiente el que tengamos de manera local, pero en particular es también para aprovechar algunas redes basadas en transformers, como es Whisper, que es un framework de OpenAI, de los primeros que realizó, que está disponible y que nos permite hacer procesamiento del lenguaje natural de manera local con un rendimiento bastante bueno. Entonces, así en términos generales, es porque nosotros apostamos por lo local y por los dispositivos de bajo consumo y tener el control sobre todo eso. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Doctor Luis Martín, si gusta. Gracias, Guillermo, por tu presentación. Yo quisiera preguntarte, bueno, en los resultados de la prueba del mago de Oz sobre el compañero digital, efectivamente, como lo hiciste notar, pues uno de los valores más altos fue la calidad pragmática y el atractivo, ¿no? Justamente esas dos dimensiones de Attractive, según su creador, Mark Hasselhoff, dice justamente que se integra la parte pragmática de la experiencia de usuario, ¿no? Lo cual tiene bastante sentido que haya salido altos en este tipo de prueba en particular, porque bueno, con otros estudios previos ya se sabe que la experiencia de usuario anticipada se compone, bueno, al menos con pruebas con adultos, se compone tiene más impacto la calidad pragmática que la lógica, ¿no?
Entonces eso hace bastante sentido. Pero en ese tenor quisiera preguntarte entonces, bueno, si digamos que aquí lo dices también en tu tesis, que el tiempo de respuesta es lo importante para justamente la calidad pragmática de ese tipo de sistemas de interacción por voz. ¿Cuál crees que tú entonces creas que sean las características que más impacten en las calidades hedónicas? Sobre la propuesta, ¿no? Sí, exactamente. Ok, gracias. Pues justamente el tiempo de respuesta, o sea, en el caso de la prueba con el Mago de Oz, pues el tiempo de respuesta no es tan alto, pero sí tiene un, digamos, no es inmediato, ¿no? Pero en el caso de ya el prototipo, pues también las respuestas no son tan rápidas, porque pues, estamos hablando de un modelo de procesamientos que pasa por capas, hay comunicación, etc. Entonces, pues no nos acercamos mucho al temporal. Entonces, sí considero que esa parte es importante lograr de alguna manera optimizar esos tiempos de respuesta. Y también pues había una parte interesante donde esa interacción, pues al ser voces robotizadas, artificiales, pues se tiene como una falta de identificación por parte de los usuarios con el sistema, o sea, como que no logra pasar por ser una persona, ¿no? Eso se puede evitar tratando de buscar buenos sintetizadores o inclusive hacer grabaciones como solían hacerse en los autos de hace bastantes años, que eran grabaciones de audio de personas y pues se ejecutaban esas grabaciones para que fuera más natural, ¿no? Pero pues bueno, creo que eso sería importante para lograr una mejor evaluación en esa calidad pragmática y la identificación también. Gracias. Y bueno, ya finalmente, después de todo este trabajo realizado, hablabas en tus conclusiones sobre la importancia ética de este tipo de sistemas, lo cual hace bastante sentido, ¿no? ¿Cuál sería tu perspectiva? Justamente, ¿cómo crees que crecerían este tipo de sistemas? ¿Cuáles problemas tendrían, ¿no? Ya cuando se integren? Quizás no totalmente, no sabemos si lo vayan a hacer algún día, ¿no? Pero quizás si formen parte importante de la sociedad, ¿cuáles problemas tú crees que surgirían, ¿no? O qué problemas traería eso, ¿no? En cuanto al lado ético de la implementación de esta clase de sistema? Pues por un lado veo que si bien tienen una intención buena de ayudar a las personas, siempre el recopilar información es algo peligroso, particularmente cuando se asocia esa información recopilada con alguien en particular o cuando se cruzan datos que se pueden encontrar de forma pública. Entonces pienso que uno de los mayores riesgos es no anonimizar la información, es decir, no quitarle la parte identificable para poder procesar esa información. Entonces ahí hay un reto muy grande de hasta dónde sería útil anonimizar a las personas, y lo que queremos es saber cómo es su comportamiento y ayudarles de cierta manera. Entonces pienso que se debe cuidar mucho esta parte de anonimizar lo más que se pueda, pero sin dejar de hacer útil la información, porque podemos lograr modelos de comportamiento arquetípicos, es decir, como que decimos, este es un usuario fulanito y tal, que se comporta de esta manera genérica, pero no saber exactamente quién es, porque ese es, digamos, un problema que pone siempre en riesgo. Y todos los sistemas, por muy seguros que sean, es una ilusión tener una seguridad completa. Siempre va a haber forma de romper la seguridad. Entonces lo que estamos haciendo más bien es comprar tiempo, siempre. Comprar tiempo para que la gente le cueste más trabajo o más tiempo, pero eventualmente se van a violentar esos sistemas. Entonces pienso que la respuesta va
en tratar de desacoplar la identidad de la persona con los datos útiles de estas plataformas. Muchas gracias. Es todo. Gracias. Bueno, entonces, gracias. Seguimos, doctor Chapa, ¿gusta? Gracias. Bueno, tal vez dando un poquito con la pregunta del doctor. El problema inclusive, aunque se pudiera hacer eso de hacer anónimo, el problema es la explotación de los datos, ¿sí? Que es una beta y las compañías han querido hacer esto. Nosotros tuvimos con un cardiólogo, había la intención de un proyecto, inclusive salió a través de CONACYT. La cuestión es de que nadie quiere dar esa cantidad de datos, ¿no? Aunque puedas quitar, ¿no?, la parte de la persona, porque las compañías realmente para ellos es muy, muy importante. O sea, pueden hacer estudios estadísticos para poder tener nuevas explotaciones de productos. Entonces existe realmente de todos los médicos y todo lo que pudiera salir hospitales, una separación muy clara, ¿no? Yo creo que ese va a ser uno de los problemas principales. Tal vez se empiecen a liberar algunos datos, y esos son los esfuerzos, y sobre eso va mi pregunta. Apple empezó a trabajar con el Apple Watch, con el reloj, para poder estar monitoreando. Sí. No sé si y también hay unos dispositivos que se ponen, así como monedas, que se ponen y van monitoreando. Pero eso se tienen que cambiar, creo que cada mes, ¿no? Y funcionan muy de forma autónoma, ¿no? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Porque creo que inclusive con este proyecto de Apple hubo problemas finalmente, ¿no? Creo que la persona que estaba inclusive murió, que estaba como líder del proyecto. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Se manejan de forma autónoma o sería bueno tenerlo conectado, ¿no? Porque eso podría ser, mandar mensajes y rápidamente atender a la persona, ¿no? ¿Tú qué me puedes decir de eso? Ok. Sí, con respecto a los dispositivos, sí, efectivamente, pues existe siempre el temor de tener esta información compartida, porque sí, las compañías pues tienen intereses y evidentemente van a buscar siempre tener un lucro con la información. Entonces, yo lo que pienso es que siempre deberíamos de mantener dentro del entorno controlado, en este caso de lo local, la mayor cantidad de información, pero al tener que procesarse pues necesitamos cómputo o poder de cómputo. Entonces es un dilema el dejar la plataforma cerrada y querer que se puedan encontrar información útil. Pienso que tiene que ver más que con lo tecnológico, con una dimensión ética de las organizaciones, quizá restringir de alguna forma a que esos estudios solo los puedan hacer instituciones con ética, quiero pensar, y por otro lado poder modificar, como lo que planteaba yo en el trabajo futuro, poder modificar los dispositivos que hacen ese tipo de recopilación de información. Normalmente no son abiertos, o sea, el movimiento de Open Hardware está muy acotado hoy día y se realiza con esfuerzos de gente que hace ingeniería inversa. Es decir, sí éticamente se viola un poco quizá el secretismo de cómo se implementaron
el smartwatch de Apple o de Android o de cualquier marca, de Xiaomi. Sin embargo, es muy necesario que toda esta información sea lo más abierta posible para que podamos hacer plataformas que garanticen que no hay una puerta trasera dentro de los dispositivos, que no se está dándole mal uso. Entonces yo considero necesario hacer dispositivos que garanticen ese tipo de protección de la información y que sepamos exactamente qué hace. O sea, la transparencia pues en la tecnología pienso que puede ser una de las mejores armas para los usuarios, que todo el mundo sepa qué es lo que está haciendo el sistema. Y es uno de los conceptos también encontrados en el marco de trabajo conceptual, ¿no? Que la información tiene que ser manejada por el mismo propietario, que es el usuario, y darle, en cierto sentido, la responsabilidad de él confiarle o no su información, así como hacemos en lo cotidiano de que yo le doy mi título o mi cédula a alguien para que haga una gestión, pero yo decido que solamente a esa institución le estoy dando mi información, como para que se tenga muy clara la responsabilidad, ¿no?, de ese manejo. Entonces pienso que tiene que ser por ahí una parte tecnológica, pero otra parte y la apertura de la información, y otra parte que tiene que ver con fomentar la ética en los colegas, que no nos prestemos a ese tipo de explotación económica, porque digamos que esos siento que son los principales aspectos. Sí, eso era lo principal, justo. Bueno, es todo. Gracias, doctor. Doctor Q, por favor. Sí, gracias. Pero a poco, porque no está mucho Sí, sí. hablando de esta vulnerabilidad del IoT, ¿qué medidas o qué protocolos de algo descifrado tienen para resolver este problema? Ok, pues de entrada, para poder cifrar la información, lo que estamos realizando es cifrado a nivel de la base de datos, y lo que utilizamos es el protocolo AES principalmente. También otra forma, otra técnica adicional es con cifrado asimétrico, que es utilizando la infraestructura de PKI para ensamblar y firmar los mensajes que llegan al broker y dar este blindaje extra. Si bien ya cuando viajan los mensajes en la plataforma están bajo una capa de seguridad con el HTTPS, de todas formas, por si pudiera hacerse un ataque del hombre en el medio, pues todavía tener cifrada la información. Entonces, a nivel de comunicación cuidamos esa parte, y a nivel de base de datos, pues utilizamos también el cifrado del dato como tal, y también se puede realizar por columnas. Los manejadores de base de datos ya traen, digamos, contemplada la parte de la seguridad en ese sentido. Es cosa dependiendo del tipo de manejador, de la marca, pues aprender a utilizar al máximo sus capacidades de cifrado. Como el cifrado numérico, por ejemplo, no puedo quedar si tengas que extraer información. De esa manera es como ¿por qué utilizar el design sprint? ¿Por qué decidir utilizar esa metodología como podríamos utilizar principalmente por razones de tiempo, se prefirió utilizar y modificar, o sea, se utilizó para algo que no fue diseñado, ¿no? La metodología, pero viendo que lo que favorece es el tiempo con el que se puede tener un prototipo y con eso estudiar los conceptos que pueden resultar de él. La principal razón fue por tener tiempos cortos de las iteraciones posibles para hacer este proceso. Hay una literatura que dice que el design comete errores más rápido, ¿no? Esto es una desventaja. ¿Por qué? Ok. Bueno, es
que tradicionalmente lo que es una metodología como podría ser RUP, ¿no? o Unified Process, pues en la industria se considera que es muy engorroso estar documentando, estar diseñando, o sea, hay mucha renuencia a hacer el análisis y diseño previo a hacer los sistemas. Casi siempre piensan que eso es mucho más trabajo que realizar la codificación. Entonces surgen estos esfuerzos por hacer más ágil o acotado un desarrollo, y empiezan como a quitar cosas de lo que originalmente era el proceso unificado, y surge un boom de metodologías ágiles que en realidad no son metodologías, sino son como técnicas o aproximaciones abreviadas para realizar productos. Pero ahí lo que se privilegia realmente es la rapidez. O sea, sí se hacen errores más rápido, digamos, por decirlo así, pero el problema es con las metodologías ágiles que nunca se acaba el proyecto. Sí, se acaba cuando se acaba el dinero o los recursos de las personas que están queriendo hacer un sistema, porque como se incorpora siempre a los usuarios finales en las decisiones para darles responsabilidad, pues se está iterando constantemente hasta que se logra tener la satisfacción de los usuarios involucrados, que normalmente son los directivos o los que dirigen el proyecto. Entonces, como que yo veo que son formas de hacer distinto, una por objetivos y la otra por tener de forma incremental sistemas, ¿no? Pero en este caso, lo que se privilegia realmente es el tiempo, porque en una metodología tradicional uno tiene un cierto tiempo para hacer una iteración o lograr un hito, pero luego es bastante grande, puede ser de meses. Y con las metodologías ágiles, por semana estás teniendo siempre un prototipo utilizable. O sea, está como basado más o enfocado a prototipos. A siempre tener un sistema ya, digamos, concluido hasta cierto grado, pero disponible para que los demás lo puedan utilizar o ver. Es como dos sabores distintos, ¿no? Sí, la primera creación de los tres perfiles, ¿no? que mencionas, ¿no? Que te enfocas. ¿Cuántas personas utilizaron, observaron y utilizaron en este proceso? En realidad fueron pocas, si no recuerdo mal, fueron 5 personas. Y digamos que se abstrajeron de ahí como características de cada uno. O sea, en realidad los perfiles de usuario no son personas reales, digamos, sí, sino son características extraídas de los distintos participantes. Ok, entonces el AMS, ¿no? Para esta cuestionario, ¿no? Ajá. ¿Algún criterio que hayas tenido para seleccionar programadores que tienen participantes? Ok. No, en realidad esa parte de los roles pues fueron tomados de actividades que normalmente se hacen en Finvestat, pero así como que haya un criterio que nos haya sesgado hacia proponerlos, en realidad no fue por ahí. ¿Qué tanto puede desviar los resultados distintos, no? De eso que hay Finvestat, o sea, en un comentario? Pues sí, sí se pueden desviar porque pues es una muestra representativa de una población, y pues sí, aquí posiblemente en el caso del AMS, no hay mucho sesgo porque las actividades pues no dependen tanto de la persona sino de la institución. O sea, son las cosas que se pueden realizar en la institución. Por ejemplo, en un hospital pues uno no va a divertirse o a hacer alguna actividad que no esté contemplada dentro de las funciones de la organización. Pero en otros casos donde pues está más abierto la cantidad de cosas que se puede hacer en la organización, pues sí podría haber un sesgo y tendríamos que optar por tener una población más representativa
no necesariamente más grande, pero sí más representativa de todos los componentes, ¿no? del grupo. Por último, sería todo entonces. Gracias. 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 Bueno, pues ¿alguien más que tenga una pregunta? Ok, muchas gracias, Guillermo. Muchas felicidades por este logro. Y